joven atravesó una serie de transformaciones profundas al conocer y caminar con el Señor Jesús. En el capítulo anterior hemos visto la historia de Felipe y de Natanael. Hoy conoceremos a Mateo y a Tomás, con historias diferentes pero con un mismo llamado, con personalidades distintas pero con una misma pasión. Mateo se llamaba Leví. En ninguna parte de los evangelios aparece diciendo algo. Parece ser un hombre de pocas palabras. Le gustaban más los números, y el dinero. Era recaudador de impuestos, alguien despreciado por la comunidad judía. Su historia demuestra que Jesús nos elige a pesar de nuestras debilidades. Creo que dentro del equipo de Jesús era el de peor fama. Los recaudadores eran odiados por su propio pueblo y vistos como traidores. ¿Por qué se habrá dedicado a esto? Posiblemente por amor al dinero. Había que ser muy ambicioso para pagar el costo de ser odiado por tu propia gente. Su nombre Leví indica que podría provenir de los levitas, una tribu judía que debía ocuparse del sacerdocio, la música y demás tareas en el templo. En ese caso, podríamos compararlo con un típico joven de iglesia, futuro pastor o director de alabanza. Pero un día le ofrecieron un negocio y aceptó. Mateo era un materialista que había traicionado a su pueblo por dinero. Un día vio a Jesús frente a su escritorio. En vez de rechazarle, Jesús le invitó a seguirle. Y dice la Biblia que Mateo, dejándolo todo, le siguió. Tal vez ya se había dado cuenta que el dinero no lo era todo. Leví se convirtió en Mateo, tal vez para mostrar que era un hombre nuevo. Y así demostrarnos que Dios no excluye a nadie. Que Jesús tenga en su equipo a Mateo es una señal de inclusión. A cualquier Dios se le puede ocurrir una idea para que la gente buena vaya al cielo. Pero solo a nuestro Dios se le pudo ocurrir un plan para que la gente mala pueda llegar allí. ¿Puede acaso Dios usar personas imperfectas? Claro que sí, porque si Jesús solo usara a personas perfectas, no podría usar a nadie. La línea no es entre buenos y malos, sino entre los que reconocen que necesitan a Dios y los que no. Todos tenemos debilidades que superar. En el caso de Mateo, su mayor debilidad era la ambición. Pero Jesús lo llamó. Y Mateo se dio cuenta que no había nada mejor en qué invertir su vida que en el reino de Dios. ¿Cómo usó Dios sus habilidades y sus experiencias? Mateo le siguió dejándolo todo menos su pluma. El legado más importante que Mateo nos deja es su evangelio. Experto en escribir y en llevar registros y manejando más de un idioma, hablaba griego y arameo, Mateo iba a ser un jugador muy útil en el equipo de Jesús. Y sobre todo para la causa del Evangelio. Estaba destinado a llevar un registro de las palabras y los hechos de Cristo. Sin él, no tendríamos el Sermón del Monte completo y al menos 10 parábolas que solo se registran en su Evangelio. Traicionó a su pueblo, escribe el Evangelio para demostrarles que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio de los profetas. Esta frase que acabo de decir aparece unas 16 veces en su libro. Luego nos dice que Leví hizo un gran banquete en su casa y que había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Ese día, Mateo hizo una fiesta e invitó a sus amigos.
Jesús había venido a librarlos de sus pecados y miserias, y Mateo había captado el espíritu del Maestro. Los fariseos no habían podido hacerlo. ¿Tenés ese amigo que decís no se va a convertir nunca? Bueno, así eran los amigos de Mateo. Pero él reunió a esos amigos y organizó un encuentro con Jesús. Mateo experimentó una gran transformación. Pasó de ser despreciado a ser una de las personas más leídas a lo largo de la historia. Mateo es un ejemplo de todo lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que se rinde a Él. Nunca más volvió a sentarse en ese banco, ni a usar esas habilidades para extorsionar. El recolector de impuestos se convirtió en un recolector de almas. Es que el Señor no anula tus habilidades, por el contrario, las potencia y muchas veces direcciona las cosas que amamos hacer para sus propósitos. Dios te llama y quiere que formes parte de su equipo. La pregunta es, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Qué experiencias de tu pasado han sido significativas? Las felices y aún las dolorosas. ¿En qué sos bueno? ¿Qué te gusta hacer? Dios va a hacer que todo eso trabaje para tu bien y para sus propósitos. Ahora quiero hablarte de Tomás. Se le conoce como el incrédulo, una persona un poco negativa, que se preocupaba por todo y tenía una tendencia a mirar el lado oscuro de la vida. La primera vez que habla es en Juan capítulo 11, versículo 16. Un solo versículo que dice mucho sobre su carácter. Jesús estaba predicando fuera de Jerusalén porque allí su vida corría peligro. Pero le envían un mensaje. Su amigo Lázaro, que vivía cerca de Jerusalén, había enfermado gravemente. Si Jesús iba, sus enemigos podían encontrarlo y apresarlo. Aún así, Jesús estaba decidido a volver. Toma entonces la palabra Tomás y dice, vamos nosotros también para que muramos con él. Eso es ser pesimista. Sin embargo, es un pesimismo heroico. Estaba seguro que Jesús iba directo a la muerte, pero si el Señor decidía eso, él estaba dispuesto a ir y morir con él. Un coraje admirable. No es fácil ser pesimista, es una forma muy dura de vivir. Un optimista pensaría, vamos, todo va a salir bien, el Señor sabe lo que hace, pero el pesimista dice, Él está yendo a la muerte y nosotros vamos a morir con Él. Tomás tuvo el coraje de ser leal a pesar de su pesimismo. Como les decía, es más fácil para un optimista ser leal, porque siempre espera lo mejor. En cambio, para un pesimista es difícil, porque está convencido que va a pasar lo peor. Tomás no quería vivir sin Jesús. En esencia, lo que él dice es, mejor es morir y estar con Jesús que vivir sin Él. La segunda vez que habla es en Juan 14. Jesús les anuncia su inminente partida y esto fue abrumador para Tomás. Su corazón se estremeció al oír que Jesús hablaba de dejarlos. Entonces responde, si te vas solo, ¿cómo te vamos a encontrar? Nuevamente, prefiere morir con Jesús que separarse de Él. Vemos su pesimismo, pero también podemos ver su pasión por el Señor. Por último, en Juan capítulo 20, en los versículos 19 al 28, se narra el hecho más conocido de su vida. Jesús había muerto, los discípulos se juntaron para consolarse mutuamente, excepto Tomás. Una lástima que no haya estado, porque Jesús se les apareció. Les mostró las manos y el costado atravesado por la lanza, y los discípulos se alegraron viendo al Señor. Tomás se lo perdió porque no estaba. Es posible que siendo tan negativo, tan pesimista, haya estado totalmente destrozado, sumido en su propio dolor. Él se enfocaba en lo peor de las cosas. Su miedo se había hecho realidad. Jesús se había ido. Tal vez se sintió solo, abandonado. Todo había terminado. No estaba de humor para socializar. Quería estar solo. En el versículo 25, los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás no iba a alegrarse tan fácilmente. Seguía siendo un pesimista. Y esto parecía demasiado bueno para ser verdad. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Por esto se le conoce como el incrédulo. Pero no seamos tan duros con él. Los demás tampoco creyeron hasta que vieron a Jesús resucitado y les mostró las manos y el costado. Todos tardaron en creer. Quizá lo que distingue a Tomás de los otros no es que su duda fuese mayor, sino que su dolor era mayor. Pasaron 8 días
Jesús se apareció de nuevo a los discípulos. Esta vez estaba Tomás. Jesús le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. En el versículo 28, Tomás hace una gran declaración de fe. Señor mío y Dios mío. De pronto, la melancolía, el desconsuelo, el negativismo y la tendencia a la depresión de Tomás desaparecieron ante la aparición de Jesucristo. Tomás era apodado Dídimo, que significa gemelo. Pensaba que quizá tenga muchos gemelos hoy en día Tomás. Podemos tener también muchos de nosotros una tendencia hacia el pesimismo. Podemos luchar contra el desánimo. Podemos tener dudas y momentos en que deseamos morir. Pero así como no deberíamos condenar a Tomás, no debemos condenarnos a nosotros mismos. Si amás al Señor con pasión, Él te quiere dar la fe para que superes heroicamente a tus adversarios internos y te transformes en la persona que Dios quiere que seas para cumplir su propósito en ti. Así que ánimo, nunca olvides que sos uno de los bienaventurados que no vieron y creyeron.